Hola, mi nombre es Diego Armando Chan Revuelta, soy de la licenciatura en Medicina, estoy cursando el cuarto semestre y yo les voy a hablar sobre el ciclo cardíaco utilizando el diagrama de Wiggers. Comenzamos. Cuando estudiamos el ciclo cardíaco usamos el famoso diagrama de Wiggers. Este diagrama es básicamente una representación gráfica donde se muestran todas las fases del ciclo cardíaco, así como los cambios que ocurren en relación a la presión aórtica, a la presión auricular, la presión ventricular, el volumen ventricular, importantísimo, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Algo también importante a resaltar es que se debe comentar que este se construyó tomando como referencia principalmente el lado izquierdo del corazón y la aorta, pero los mismos eventos se repiten en el lado derecho, solo que con presiones más bajas. En este caso, para facilitar el entendimiento del tema, comenzaremos la explicación a partir de la diástole ventricular, específicamente a partir del llenado ventricular rápido. Durante la diástole ventricular, los ventrículos se expanden y su presión disminuye a comparación de la de los atrios. Como resultado, estas válvulas, tanto las auriculoventriculares, se van a abrir y la sangre va a fluir en los ventrículos, de tal modo que este va a elevar la presión ventricular y cae el auricular. Y aproximadamente el 70 o 80% del llenado ventricular se va a dar en esta fase. Entonces, en el diagrama de Wiggers podemos encontrar, número 1, un descenso en lo que es la presión aórtica. 2. La apertura de las válvulas auriculoventriculares por la mayor presión que hay en los atrios con respecto a los ventrículos. También, un tercer punto, el aumento del volumen de los ventrículos por el obvio llenado ventricular que ya habíamos mencionado. También encontramos un electrocardiograma isoeléctrico. ¿Qué me refiero con esto? Que la línea va a ser plana, sin deflexión. Esto es tomando en cuenta pues, que ya terminó lo que es la repolarización ventricular y aún no inicia la despolarización atrial. En la fase de llenado ventricular lento, también conocido como diástasis, las presiones en los atrios y los ventrículos están más igualadas y por ello se enlentece el paso de la sangre hacia los ventrículos. Entonces, esta fase se caracteriza por un llenado pasivo y lento de los ventrículos que luego es seguido por la sístole auricular. Ahora, en cuanto al diagrama de Wiggers, podemos observar en la primera instancia cómo se continúa el descenso de la presión aórtica. Número 2, también encontramos un ligero aumento de lo que son el volumen ventricular por el llenado lento. También podemos encontrar cómo se empieza a formar la onda P del electrocardiograma por la activación de lo que es el nódulo sinusal. La sístole auricular corresponde a la contracción de los atrios que termina de llenar los ventrículos. En este punto, los atrios aumentan su presión inyectando el volumen residual de sangre que había quedado, es decir, el 20 al 30% que faltaba. Entonces, al final de esta fase de sístole auricular, la presión de los ventrículos se hace mayor que la presión de los atrios y por ende se cierran las válvulas mitrales y tricúspide, o sea, las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. Ahora, el volumen total de sangre presente en el ventrículo al final de la diástole se le conoce como volumen telediastólico y este es de aproximadamente 120 mililitros de sangre. Y en cuanto al diagrama de Wiggers podemos encontrar lo que es cómo continúa el descenso de la presión aórtica también en la onda A de presión auricular indica el aumento de presión en los atrios por la contracción. También vamos a encontrar un aumento más resaltante del volumen ventricular en comparación con la fase pasada. También en la parte del electrocardiograma se forma el resto de la onda P, el segmento ST y parte del complejo QRS. Contracción isovolumétrica. Corresponde a la primera fase de la sístole ventricular caracterizada por un aumento de presión en los ventrículos, pero sin cambios en el volumen. Es por esto que la fase se designa como isovolumétrica. Entendamos en esta fase de la sístole lo que es la onda de despolarización que provenía del nódulo sinusal ya logra alcanzar los ventrículos, por lo que la contracción comienza y hay un aumento de la presión intraventricular, pero el volumen se mantiene constante, ya que tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas semilunares están cerradas. Ahora, en cuanto al diagrama de Wiggers, podemos mencionar el punto de cierre de las válvulas auriculoventriculares. También vamos a encontrar algo muy importante, un aumento brusco de la presión ventricular, también un volumen ventricular constante y en la parte del electrocardiograma el complejo QRS. Algo importante también en esta fase es que se da el primer sonido cardíaco conocido como R1, la cual es generado por el mismo cierre de lo que son las válvulas auriculoventriculares que ya mencionamos. La eyección ventricular va a corresponder a la segunda fase de la sístole ventricular.
y se caracteriza porque la presión intraventricular va a superar lo que es la presión de la aorta y la arteria pulmonar. Y de esta forma se van a abrir lo que son las válvulas semilunares, para lo cual la sangre va a ser expulsada del corazón. Es importante notar que aunque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, ambos ventrículos van a expeler el mismo volumen de sangre. Esta cantidad se le va a conocer como lo que es el volumen sistólico o el volumen latido, y aproximadamente son de 70 a 80 mililitros. Es decir, que los ventrículos no van a expulsar todo lo que es el volumen de la sangre que estos poseen. Entonces, si inicialmente teníamos un volumen telediastólico de unos 120 mililitros, y de estos 120 mililitros, entre lo que son el 70 al 80% son expulsados durante la fase de eyección ventricular, pues esto va a significar que en los ventrículos se van a quedar aproximadamente 50 a 60 mililitros de sangre. Y de este volumen restante se le va a conocer como volumen sistólico final o volumen telesistólico. Ahora, si nos vamos a lo que es el diagrama de Wiggers, podemos observar el punto de apertura de lo que son las válvulas semilunares. También vamos a ver el aumento de lo que es la presión intraventricular. También un aumento en la presión aórtica, debido a que la presión generada en el ventrículo es entonces transmitida a la aorta. También es el descenso de lo que es el volumen ventricular conforme va saliendo la sangre hacia la circulación. Y cuando el volumen disminuye, la presión ventricular también. También veremos la onda C en la presión auricular, que este se produce más que nada por el flujo retrógrado de sangre hacia los atrios al comienzo de lo que es la contracción ventricular. Pues esto genera que la protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia lo que son los atrios. Y en la parte del electrocardiograma vamos a ver la onda T. Y por último tenemos la relajación isovolumétrica. Así pues, en el diagrama de Wiggers observamos lo siguiente: el punto de cierre de las válvulas semilunares. También vamos a encontrar en el fonocardiograma el segundo ruido cardíaco, conocido como R2, que ya habíamos mencionado, que se debe a lo que es el cierre de las válvulas semilunares. También el descenso marcado de la presión ventricular y también un volumen ventricular constante. En la parte también de la onda B de la presión auricular por el llenado de los atrios también lo vamos a encontrar. También lo que es una incisura en la curva de la presión aórtica. Este se produce más que nada porque al final de lo que es la sístole, el ventrículo izquierdo para de contraer, pero la aorta mantiene las presiones relativamente altas. Entonces, esto resulta en una pequeña cantidad de flujo retrógrado de sangre hacia el ventrículo izquierdo, que luego es interrumpido por el cierre de las válvulas semilunares, específicamente la aorta. Y por último, se marca la finalización de la onda T.